me permite, le voy a dar entonces la palabra al senador Vergara. Muchas gracias, señora presidenta. Este cuerpo ha sido convocado hoy para discutir y resolver el pedido de desafuero del senador Manini remitido por la justicia. A tales efectos, es imperioso remitirse a la Constitución de la República, la cual en su artículo 114 establece que ningún senador o representante podrá ser acusado criminalmente sino ante su respectiva Cámara, la cual por 2/3 de votos del total de sus componentes resolverá si hay lugar a la formación de causa y en caso afirmativo lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente. Ya desde la Carta Magna, entonces, queda nítidamente claro que todo lo que este cuerpo debe evaluar a la hora de tomar posición es si hay lugar a la formación de causa. Esto implica el análisis de la solicitud del sistema judicial con relación a la existencia de mérito suficiente para que haya una causa abierta. Ese debe ser el foco que debe guiar esta discusión, más allá de todos los otros temas asociados desde el punto de vista político. No corresponde a este cuerpo la investigación de los hechos involucrados en la solicitud de suspensión de los fueros, ni definiciones sobre la inocencia o culpabilidad del senador desaforable, lo cual corresponde justamente al sistema de justicia. No es en este recinto donde debe dictaminarse si el senador informó o no a sus superiores institucionales. Esa es la tarea del sistema judicial. Todo lo que el senador desaforable relata aquí debe hacerlo ante la justicia. Eso es lo que corresponde y por eso es que se deben suspender sus fueros. Los fueros parlamentarios son parte de una ingeniería institucional que procura garantizar la efectiva separación de poderes de un Estado democrático, esto ya se dijo. Comprender qué rol juegan los fueros parece fundamental a la hora de entender sobre qué aspectos debemos pronunciarnos formalmente, reitero, más allá de las consideraciones políticas que se quieran incorporar a la discusión. Una vez más y más allá de la importancia que todas estas consideraciones de sustancia y de contexto puedan tener en la perspectiva de cada legislador, la definición debe basarse en última instancia solamente en el hecho de si existe lugar a la formación de causa judicial. Como enseña el profesor De Masi, los fueros parlamentarios tienen origen en la República Romana, en el magistrado del tribuno, cuyo objetivo era defender a la plebe. Este tribuno defendía a funcionarios acusados de delitos, a perseguidos políticos. Aquellos fueros son luego recogidos por la teoría de la separación de poderes de Montesquieu, sobre la cual se fundan las democracias modernas y que la doctrina norteamericana posteriormente consagró como sistema de frenos y contrapesos. Así concebidos, los fueros constituyen una garantía frente a eventuales abusos o arbitrariedades del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, procurando evitar presiones indebidas sobre el accionar de los legisladores en su calidad de tales. Pero en absoluto son sinónimo de impunidad. La doctrina mayoritaria entiende que el Instituto protege a la Cámara, al cuerpo como tal, y a los legisladores en tanto miembros de ese cuerpo. Por ello no podrían ser nunca una prebenda individual, ni un atajo, ni mucho menos una variable de especulación política. Es en ese supuesto que somos hoy convocados como cuerpo para determinar si el senador desaforable puede o no comparecer ante el Poder Judicial. El Frente Amplio acompañará el desafuero, haciendo lugar a ese pedido de autorización para avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan. No nos estamos expresando sobre el fondo del asunto. Únicamente nos corresponde valorar dos cosas: si hay mérito para una causa en cuya investigación el Poder Judicial requiere avanzar, lo cual ha quedado cabalmente demostrado en el ámbito de la comisión, y en segundo lugar, si no hay un abuso del Poder Judicial sobre el legislativo, hipótesis descartada, dado que los hechos en cuestión son anteriores a la irrupción del senador desaforable en la política partidaria.
Los fueros son un instituto incorporado a nuestro derecho para garantizar el despliegue democrático. No queremos que quede en la historia que este cuerpo mantiene fueros indebidamente y que por su intermedio se impida investigar hechos que lo violentan al extremo, como el eventual ocultamiento de episodios confesos de tortura, asesinato y desaparición en tiempos del terrorismo de Estado. Sería una ironía que un instituto inspirado en la protección de los derechos y las libertades termine siendo un instrumento de la cobardía, la opacidad y el deshonor. Se nos hace una mueca patética que desvirtuaría su naturaleza. Desde el punto de vista político, la posición que cada legislador asuma implica determinar si avanzamos en el camino de la verdad o en el camino del ocultamiento. Y cuando decimos verdad, lo hacemos en los términos en los que lo decía Antonio Machado. ¿Tu verdad? No, la verdad, la que determine la justicia, no la que nos guste o nos sirva. El informe exhaustivo de la Comisión Parlamentaria que estudió la solicitud de desafuero debería ser el tema excluyente del debate legislativo. No obstante, la coalición de gobierno y el propio senador desaforable insisten con el ruido que busca correr el eje a otras discusiones. Hemos dicho en reiteradas oportunidades, tanto en la campaña electoral como en esta banca, que no rehuimos ningún debate democrático que involucre asuntos de interés nacional. Discutiríamos gustosos acerca de la independencia del sistema de justicia en el marco del Estado de Derecho. Tenemos opinión, por ejemplo, sobre la suerte de los militares procesados por cometer delitos de lesa humanidad. Desearíamos que el Senado se ocupara del permanente hostigamiento por parte de miembros de este cuerpo a los jueces, a los fiscales o a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro que sí. Ojalá que una vez laudado el asunto del desafuero que hoy nos ocupa, esta Cámara discuta, por ejemplo, la gravedad de los dichos de un ministro del actual gobierno acerca de la institucionalidad que se ha dado en Uruguay para salvaguardar el pleno goce de los derechos humanos, sin falsedades ni cálculos electorales de coyuntura ni descalificaciones. Desde el mismo día en que el Senado recibió el pedido de desafuero y comenzó su análisis, la coalición de gobierno no cesa de lanzar bengalas, buscando llevar las miradas bien lejos, tergiversando los hechos, sospechando de compañeros y minando este debate de intencionadas suspicacias. Con gusto discutiremos cada una de las cuestiones. Pertenecemos a una fuerza política que siente que tiene probada autoridad moral para abordar cada discusión con la profundidad que merece. Pero hoy el debate es otro y es lo suficientemente grave y relevante como para jugar al juego de las distracciones, al juego de la mosqueta. Se nos invita explícita o implícitamente a debatir sobre múltiples temas que van desde las razones del golpe de Estado, el pacto del Club Naval, la Guerra Fría y las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso las quiero profesionales, eficientes y democráticas, hasta las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. Sobre estas cosas me siento totalmente representado por lo planteado por mis compañeros y compañeras. Vuelvo a decir, no rehuimos ningún debate, pero tengamos claro que hoy el desafuero debe votarse en función de la existencia de mérito suficiente para que haya una causa judicial abierta. Y desde nuestra perspectiva y desde la de la mayoría de la comisión que analizó el asunto, la formación de la causa está plenamente justificada. Y obviamente, no creo que en este recinto haya senadores que sostengan lo contrario, salvo parte interesada, entendemos que el sistema judicial da las garantías necesarias para llevar adelante un proceso ecuánime y transparente. Esta discusión circular que hoy damos hubiera sido completamente evitable si los actores involucrados hubieran honrado la palabra empeñada. En lo que refiere al senador desaforable, habría zanjado este debate si solo se hubiera hecho cargo de sus actos y sus compromisos políticos. El 5 de octubre pasado, por ejemplo, expresó en su Twitter: convencido de haber hecho lo que debía, jamás me escudaré en ningún tipo de fueros. Él mismo lo recordaba en la sesión de hoy. El mismo día de las elecciones, siendo aún candidato, declaró al diario El País que si salía electo senador, no se ampararían los fueros parlamentarios. Lo reiteró el 31 de octubre de 2019
cuando en conferencia de prensa sostuvo: la defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien claro la actuación de la cual estoy totalmente tranquilo, que hice exactamente lo que debía hacer. Con estos vaivenes se especuló hasta el día de hoy, siendo que todos sabemos que un pedido del propio interesado a este cuerpo hubiera cerrado el tema sin necesidad de instalar aspectos de relevancia institucional de esta manera, ni de generar las incomodidades políticas evidentes de parte de algunos de los socios de la coalición. Cuando la coalición de gobierno confirmó las peores sospechas, que el senador desaforable no honraría su compromiso, tuvo una oportunidad de honrar los suyos propios. Recordemos que el hoy presidente, Lacalle Pou, declaró en Radio Montecarlo el 20 de abril de 2018 que cualquier hijo de vecino lo alcanza la justicia penal y no lo hace con un legislador. Nosotros hacemos las leyes y no tenemos coronita. No nos llega la justicia si tenemos determinada mayoría en el Parlamento. Importantes dirigentes de otros partidos están hablando de que sería buena cosa eliminar los fueros para delitos comunes. Votémoslo. Cierro la cita textual. Hay que unir el discurso a los hechos, no solo hay que decir las cosas, hay que hacerlo, decía el actual presidente. Un año antes en el Senado, el actual presidente había manifestado no compartir el artículo 114 de la Constitución, donde un legislador no puede ser incriminado ni siquiera por delitos comunes si cuenta con las mayorías partidarias acá. Cierro la cita. Bastaba con que el principal implicado u otros referentes de la coalición hubieran hecho gala de la coherencia que reclaman para otros, para que esta sesión de hoy fuera un mero trámite a fin de franquear la actuación de la justicia. Incumplidas todas las promesas de campaña, aquí estamos y los senadores debemos expedirnos. Nos resulta evidente que el desafuero debe votarse. Los informes de la Fiscalía son claros y exhaustivos en nuestra perspectiva. Justifican que haya una causa abierta. No debía el fiscal probar el delito, como se acaba de decir. Esa no era lo que nosotros tenemos que evaluar. El senador desaforable debió informar con las formalidades del caso sobre los dichos del torturador Nino Gavazo, referidas a un delito específico, y al no hacerlo habría violentado el Código Penal, que obliga a todo funcionario a reportar hechos de apariencia delictiva que lleguen a su conocimiento. Esto deberá ser determinado por la justicia competente. No nos pronunciamos sobre el fondo del asunto en esta oportunidad, sino sobre el hecho claro de que hay mérito suficiente para que haya una causa abierta. Por eso cuesta entender que se plantee no acompañar la solicitud de la justicia. Vemos con tristeza, con preocupación, que avanza una estrategia diseñada y ejecutada paso a paso con el único propósito de librar al senador desaforable de enfrentar a la justicia de nuestro país. No lo decimos nosotros. Lo explicó claramente el diputado Eduardo Lust el día 25 de septiembre de 2019 en el programa de televisión Diario de Campaña de Nuevo Siglo. Abro comillas. ¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo. Cuando el fiscal lo cite a la formalización, tiene que esgrimir la Constitución. Con eso el proceso se detiene, va a la Suprema Corte de Justicia, eso va a llevar un tiempo. Y cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, tendrá inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue al Parlamento, tiene que votar el desafuero. Estamos hablando de algo imposible que suceda. Cierro comillas de lo dicho por el diputado Lust. En ese mismo programa contó que esa mañana él mismo le mandó un mensaje al senador desaforable con esta estrategia. Al cierre de la entrevista, Lust remataba, abro comillas, Manini procesalmente no va a tener ningún problema. Horas más tarde, como recoge el semanario Búsqueda del 24 de septiembre de 2020, Lust recibe una llamada de la defensa del senador. Lust, abro comillas, estaba reunido en su despacho particular en el centro con 4 colaboradores de su agrupación política, Cruzada Oriental, Lista 84, a quienes les pidió con un gesto que hicieran silencio. Escuchen esto, muchachos, dijo, y puso el altavoz del celular. Relataron a Búsqueda varios participantes en el encuentro
que tras los saludos y comentarios de rigor oyeron: Eduardo, vamos a ir con tu estrategia jurídica, porque tenemos algunas dudas sobre la otra vía. Así que iremos por la inconstitucionalidad del proceso y saltaremos la audiencia para después de las elecciones. ¿Vos podrás presentar el escrito mañana temprano? Cierro comillas. Hasta allí la vergonzante estrategia, ejecutada con precisión, paso a paso. Podemos entender quizás la posición del senador desaforable y la de su partido, pero nos cuesta enormemente entender la postura del resto de los partidos de la coalición de gobierno, con la excepción del sector de ciudadanos del Partido Colorado. Hemos escuchado declaraciones de legisladores de gobierno argumentando que el mérito para el desafuero no es suficiente porque se trataría de un delito de menor entidad. Más allá de esa consideración, que no necesariamente compartimos, no está planteado que se deba evaluar la entidad del delito en cuestión. Un delito es un delito, sea grande, mediano o chico. Eso determinará eventualmente la magnitud de la sanción, pero en ningún caso puede ser fundamento para que un legislador no comparezca ante la justicia. Desde un homicidio hasta el robo de una bicicleta, los legisladores tenemos que ser responsables de nuestros actos, al igual que todo ciudadano o ciudadana. Permítanos interpretar, señora presidenta, que en este caso se está yendo más allá de lo que debe evaluarse desde el punto de vista jurídico. Desde nuestra perspectiva, el desafuero no se vota porque priman consideraciones de conveniencia política. Se anteponen las necesidades políticas circunstanciales de la coalición de gobierno para mantenerse mínimamente cohesionada a las necesidades de reafirmar permanentemente la institucionalidad y la salvaguarda de la separación de poderes, pilar fundamental de un Estado democrático sólido. Justamente por sostener esta institucionalidad es que Uruguay es considerada una de las 15 democracias más plenas del mundo. No tenemos dudas, los fueros deben suspenderse y el senador desaforable debe comparecer ante la justicia como cualquier hijo de vecino. De no hacerlo, de hacer primar lo político circunstancial por sobre lo jurídico institucional, expresión que otrora horrorizaba a muchos, se está desvirtuando la naturaleza de los fueros parlamentarios. No se está protegiendo al cuerpo legislativo, sino amparando a un legislador que tiene una causa judicial abierta con total justificación. Ahí sí, en palabras del actual presidente de la República, los fueros no están salvaguardando la separación de poderes, sino poniéndole coronita a un legislador por sobre el resto de los compatriotas. Señora presidenta, hemos escuchado declaraciones del senador desaforable en las que manifiesta que lo que terminó de convencerlo para dar esta voltereta en el aire con respecto a no votar su desafuero y desconocer su compromiso ante la ciudadanía eran las dudas que le generaba que el Frente Amplio votara su retorno a la banca una vez que la justicia archivara su caso o cumpliera las sanciones que el sistema judicial le impusiera eventualmente. Ante esa discusión, la bancada del Frente Amplio dejó bien en claro su posición y que fue refrendado, como ya se dijo, en la comisión. El retorno a la banca no debe votarse, sino que se realiza de manera automática una vez que se den esos extremos. Ya había dos claros antecedentes en la legislatura pasada, en los que sendos legisladores, Escurra y Bianchi, fueron suspendidos en sus fueros, comparecieron ante la justicia y luego retornaron automáticamente a sus bancas. El Frente Amplio tiene muy claro que todas y todos los senadores y representantes han sido electos democráticamente por la ciudadanía. Lejos puede estar entonces la idea de que se utilice este mecanismo para desconocer la voluntad popular y evitar que un representante electo pueda ejercer su rol constitucionalmente asignado. Pensarlo de otro modo sería atentar contra la institucionalidad democrática del país. Pero increíblemente, ante esta definición nítida de nuestra fuerza política, el senador desaforable declaró que no nos creía porque éramos unos mentirosos y de esa manera justificó su voltereta acrobática. Los antecedentes mencionados confirman el accionar político del Frente Amplio en este tema. Allí no hay mentiras ni lugar a las suspicacias ni a las dudas.
Permítasenos decir, señora presidenta, que estaríamos mintiendo, por ejemplo, si decimos que no nos vamos a amparar en ningún tipo de fueros y nos amparamos. Si decimos que vamos a comparecer ante la justicia y no comparecemos. Y si decimos que vamos a votar nuestro propio desafuero y no lo votamos. Allí sí habría mentiras, y en esas mentiras no hay ni valentía ni mucho menos honor. Podremos alargar este debate con intervenciones de toda naturaleza, pero los protagonistas ya nos han adelantado el final. Hay ocasiones en que no hay camino del medio, no hay cortadas, no hay atajos. Nuestra fuerza política tiene claro que vota el desafuero solicitado porque es lo que corresponde jurídica e institucionalmente y porque es la forma de contribuir al camino de la verdad. En ese trillo ha estado desde el día en que nació la vida política, persiguiendo el paradigma enunciado por el general Líber Seregni de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Si algo reconfirman las actas del Tribunal de Honor de 2006, es que en este país la dictadura cívico-militar torturó, asesinó y desapareció personas. Y ello lo hizo en el marco de un plan sistemático que fue incluso más allá de fronteras en el marco del Plan Cóndor. La historia puede reescribirse, suelen intentarlo los vencedores. Lo que no puede es cambiarse. Durante 2 décadas primó la impunidad y el ocultamiento, primó la injusticia en estos temas. Muchos mintieron y obstaculizaron todo tipo de investigación, incluso en el marco de la Comisión para la Paz promovida por el presidente Jorge Valle. Agredir a familiares de detenidos desaparecidos, como ha hecho el senador desaforable, al decir que toda su vida han buscado un enemigo y que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda su vida. No solo es inadmisible, sino insultante. Incluso se atreve a decir que fabrican un enemigo, porque si no, no tienen razón de existir si no hay un enemigo presente. Señora presidenta, familiares no busca un enemigo presente, sino un familiar ausente. ¿Y quién no lo haría? Nos parecen declaraciones miserables, motivadas por una necesidad política mezquina, vinculada a la intención de eludir una comparecencia ante la justicia. No se justifica usar la sensibilidad de personas que por 4 décadas siguen buscando a ciegas una respuesta que les permita saber dónde están sus hijos, sus padres, sus hermanas, sus compañeras. Señora presidenta, porque hubo gobiernos del Frente Amplio que se entró en los cuarteles, se excavó, se hallaron restos de personas desaparecidas. Algunas familias, muy pocas, lograron enterrar a sus muertos. Porque hubo personas de inmensa estatura moral y compromiso democrático, como la doctora Azucena Berruti, es que hoy podemos acceder a más de 14.000 archivos de inteligencia militar como parte del archivo Berruti oculto hasta 2007 y hallado en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Porque hubo gobiernos del Frente Amplio que se responsabilizó a civiles y a militares de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado y recibieron un juicio justo. En gobiernos del Frente Amplio se avanzó en temas de verdad, mucho más allá de los primeros resultados de la Comisión para la Paz y mucho menos de lo que hubiéramos querido. Se aprobaron leyes reparatorias a las víctimas de terrorismo de Estado, aún con las limitaciones que podemos reconocer. Y se generó institucionalidad referida a derechos humanos en el aparato estatal. Tengan la certeza que en ese trillo continuaremos, librando la batalla por verdad y justicia, cultivando la memoria y contribuyendo, como lo haremos hoy, a la plena vigencia de las garantías democráticas para todos y todas. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe, señor senador, por una aclaración pidió la palabra la senadora Ciaín. Gracias. Por una aclaración respecto al proyecto de ley presentado el 1 de diciembre de 2011 por el entonces representante Luis Lacalle Pou, referido a ¿cómo se le llama? Bueno, modificaciones a los artículos constitucionales sobre los fueros de los señores legisladores. No sé si el senador Vergara leyó el proyecto de ley. Quizás sí, no lo sé. Pero traigo
a la atención de ustedes que lo que planteaba el proyecto de ley es que ante una acusación el legislador podía comparecer a la justicia sin que quedara suspendido en su función legislativa, es decir, sin que perdiera su calidad, aunque sea temporalmente, de legislador. Si era formalizado, procesado, decía en la terminología de 2011, ahí sí quedaba suspendido en las funciones. Y si era condenado, ahí se producía el cese. Hipótesis bien diferente de la que rige actualmente, en que el pedido de desafuero es ante la sola acusación e implica la suspensión de la calidad de legislador del senador. Y lo otro es la distinción entre delitos leves y graves, que también quizás no se leyó correctamente. El que hace esta distinción no somos nosotros, es el constituyente, en los artículos 114 y 93. Gracias. Senador, si me permiten, el senador Vergara por una alusión, la senadora Graciela Bianchi por una aclaración. El senador Manini. La senadora Ciaín escuchó lo que dije. Yo no hice ninguna referencia a mi proyecto de ley, sino a declaraciones públicas del actual presidente citando los correspondientes medios y fechas. Bien. Senadora Bianchi por una aclaración. Bueno, como es una aclaración, no fue por alusión, porque realmente no agravia el que quiere, sino el que puede. Así que eso es una cosa que la dejo como principio general. Como aclaración, muy breve, porque en realidad es obvio, va de suyo, pero queremos dejar constancia que el artículo 114 está vigente. Mientras esté vigente, hay que aplicarlo. Cada uno de nosotros puede tener su opinión, incluido el actual presidente de la República, antes diputado y antes senador, que presentó el proyecto y no se trató. Y había mayorías absolutas. O sea, que ratifico que no agravia al que puede, sino al que quiere. Y además se necesita consulta popular, porque es una modificación a la Constitución. Pero lo más importante es que acá durante 15 años hubo mayorías absolutas y el señor diputado Lacalle Pou y el señor senador Lacalle Pou, hoy presidente de la República, presentó el proyecto y no se le dio trámite. Y vuelvo a repetir, la Constitución se cumple mientras esté vigente. Si la queremos cambiar, discutiremos su cambio. Gracias, señora presidenta. Por una alusión tiene la palabra el senador Manini. Sí, la verdad que parece que el senador preopinante no ha escuchado la exposición que hicimos. Dijimos claramente de que entendíamos que no teníamos ninguna garantía de un juicio justo, lo explicamos por qué, dijimos las declaraciones, los elementos nuevos que surgieron después de nuestras declaraciones, quedó bien claro el sesgo que le dio la Fiscalía en todo momento a tal punto de imputar solamente a quien habla y dejar afuera a los principales responsables que notoriamente fueron en la órbita de presidencia de la República. Habla de miserables y cobardes son los que usan a los desaparecidos como mercancía de cambio. Miserables y cobardes son los que entregaron al país a la inclusión financiera, a la bancarización obligatoria. Miserables y cobardes son los que hacen una defensa hipócrita de los derechos de unos e ignoran los derechos de otros. Así que creo que indudablemente aquí no es de recibo. Vamos a darle la palabra con una alusión al senador Vergara. Bien, primero para aclararle a la señora legisladora Bianchi que yo no agravié a nadie, solo hice referencia a declaraciones públicas, que la Constitución debe cumplirse, comparto totalmente. Y sobre el tema particular de los fueros parlamentarios, yo no planteo su eliminación, yo estoy de acuerdo con que existan los fueros, con una aplicación de acuerdo a lo que dice la Constitución. El resto queda para interpretaciones en las que evidentemente discrepamos. Sobre las garantías de las que da la justicia, también es un tema de opinión, y claramente discrepamos con lo planteado por el señor senador Manini. Sobre la última parte, si él se revuelve en el fango, yo no lo voy a acompañar. Muchas gracias. Señor senador.